Muy buenos días a todos y a todas. Quisiéramos partir como gobierno expresando nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento del Papa Francisco. En este día corresponde recordar los esfuerzos que hizo por acercar la Iglesia a las personas, su permanente llamado a tomar conciencia del cambio climático, a cuidar la casa común y a cuidar el medio ambiente, su convicción profunda por la necesidad de construir un mundo con más justicia social y también su compromiso irrestricto a la defensa de los derechos humanos y de una mirada democrática. Como anunció el presidente Gabriel Boric hace algunos minutos, se ha decretado 3 días de duelo nacional. Esto es algo que ya es una tradición en nuestro país. Además, en representación del Gobierno, el ministro del Interior, la ministra y el subsecretario de SECPRES van a asistir a la misa que se realizará en la Catedral hoy día a las 12:30. Extendemos, como decía, nuestras más sentidas condolencias a todos los chilenos y chilenas que profesan la fe católica y muy especialmente al pueblo argentino que hoy día pierde a uno de los suyos. Como segundo punto, y a propósito del fin de Semana Santa, queríamos también partir esta semana valorando un esfuerzo que es de todos, ¿verdad? De los equipos del Estado que estuvieron desplegados, pero también de todos los chilenos y chilenas que hicieron caso del llamado a la responsabilidad, que se cuidaron este fin de semana y que nos permitió registrar una baja significativa en los accidentes graves y también una baja significativa de cerca de un 68% en el número de muertes respecto del año pasado. Cada una de estas muertes, por supuesto, duelen y tenemos que seguir trabajando porque el número llegue a 0, pero es sin duda una muy buena noticia para nuestro país. En ese sentido, quisiera darles algunas cifras que creemos son relevantes. Salieron de la región metropolitana un 5,6% más de vehículos que el año anterior. Estamos hablando de 383.000 vehículos. Además de eso, más de 60.000 de estos vehículos fueron fiscalizados. Se realizaron 12.720 alcotest y narcotest. Además de esto, se detuvieron a 178 personas a nivel nacional y, como les decía, tuvimos una baja significativa de accidentes graves. Se registraron solamente 213 personas lesionadas, pero hay que destacar que de estas 213 solo 26 tuvieron lesiones graves. Como les decía, es un esfuerzo continuo, quisiéramos llegar a números de 0, pero también es un avance significativo que se explica por el gran despliegue que tuvimos como gobierno en los últimos días y también por la responsabilidad de las personas a la hora de enfrentar esta Semana Santa y hacerlo tranquilos y seguros. Como ustedes saben también, en un par de horas más comienza la visita de Estado del presidente a Brasil. La unidad, la cooperación y la diversificación comercial es la estrategia que hemos definido como gobierno para hacer frente a un escenario económico internacional que ustedes saben está lleno de desafíos y que como gobierno hemos trabajado preparándonos para analizarlo, para entender y para tomar medidas, pero también con una agenda internacional de parte del presidente Gabriel Boric que ha sido intensa, que ha considerado países grandes como India hace algunas semanas y ahora Brasil, además de las distintas giras por Europa, China y otros países. Durante esta visita que se origina, ¿verdad?, en una invitación que hizo el presidente Lula en agosto del 2024, se va a dar seguimiento a los 19 acuerdos que se firmaron en esa oportunidad y además se van a suscribir otros y nuevos compromisos en materias relacionadas con la agricultura, con el comercio, con la defensa, con la cultura y otros ámbitos que son estratégicos para nuestro país. Este foco y el foco de esta visita está puesto esencialmente en fortalecer los vínculos comerciales, la inversión y la cooperación regional. Ustedes saben, Brasil es un socio clave, es nuestro tercer socio comercial, es el principal destino de nuestras exportaciones no mineras en América Latina y es el mayor receptor de inversión chilena en el mundo y por lo tanto reforzar estas acciones van en línea con lo que hemos desplegado como gobierno en materia de cooperación, de diplomacia y de fortalecimiento de las redes comerciales. Durante la visita hay dos puntos que nos gustaría destacar. Uno es que se va a avanzar en la concreción del corredor bioceánico vial. Como ustedes saben, este es un proyecto de cerca de 2.400 kilómetros que permite unir el Océano Atlántico con el Pacífico y de esa forma potenciar el comercio interregional. Es
un proyecto esencial para la competitividad regional y es también esencial para la diversificación de nuestra economía. Y junto con eso, y en el ámbito tecnológico, se firmará un acuerdo para la incorporación de Brasil en el proyecto LATAM GPT. Como ustedes saben, en materia de inteligencia artificial, por el lado de China tenemos DeepSeek, en Estados Unidos ChatGPT ha hecho gran noticia, ¿verdad? Pero Latinoamérica no se queda atrás. Y en este proyecto impulsado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, en colaboración con muchos países de la región, con muchas universidades también en Chile, se está desarrollando un modelo de lenguaje latinoamericano que por supuesto nos llena de orgullo y que a propósito de esta gira va a incorporar también a Brasil como socio estratégico. Esto da cuenta del liderazgo que tiene nuestro país en materia científica y tecnológica y por supuesto es algo que desde el Ministerio de Ciencia también nos llena de orgullo. Como ven, una semana, como siempre, llena de noticias y de actividades, con un fuerte foco en materia económica, que sabemos es la preocupación de muchos a raíz de los desafíos internacionales, pero también con foco en la agenda interna en materia de seguridad, con nuestros ministros desplegados y, por supuesto, para seguir trabajando en hacer que nuestro país sea mejor para los chilenos, las chilenas y sus familias. Tenemos preguntas. Hola. Buenos días. Buenos días. Queríamos saber finalmente cómo recibe el gobierno las críticas que han surgido de algunos parlamentarios de la UDI, en este caso Miguel Mellado de Renovación Nacional, Jorge Alessandri de la UDI, que hace algunos minutos habían hablado y decían que el gobierno finalmente no está cumpliendo con los resultados del estado de excepción en la macrozona sur, que se está viendo la violencia de manera permanente en esa zona. ¿Cómo se reciben esas críticas y también de la multigremial que advertían a que esta situación ya no da para más y que ya invocar a la ley antiterrorista no está siendo suficiente? ¿Cómo el gobierno recibe esas críticas y más allá de que se vaya a invocar a la ley antiterrorista, se va a recibir a los gremios de esa zona acá en La Moneda? ¿Se va a tener algún tipo de mesa de diálogo, conversación para enfrentar de aquí a lo que viene en adelante? Gracias. A ver, lo primero es reiterar lo que han dicho las distintas autoridades. Se trata de hechos muy graves, son hechos que desde el gobierno, por supuesto, condenamos y es por eso que no solo tuvimos un despliegue desde el primer minuto con el delegado presidencial desde las 4 de la mañana desplegado en el lugar, sino que también ya el día de ayer, con los antecedentes sobre la mesa, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció la presentación de la ley de querellas bajo la ley antiterrorista, dada la naturaleza y la envergadura de los atentados que aquí ocurrieron. Nosotros, como gobierno, hemos desplegado una política en la macrozona sur que es importante también mirar en su magnitud, ¿verdad? Y analizar los resultados que está teniendo. Estos resultados que son el producto de un trabajo coordinado de las policías, de las Fuerzas Armadas, de la institucionalidad completa, nos ha permitido reducir los hechos de violencia en la macrozona sur en un casi 70% en comparación al 2021 y cuando miramos el 2024, ¿verdad? En la Araucanía, los ríos y los lagos, respecto del 2023 la disminución fue cerca de un 48%. Entonces, con esto no queremos minimizar el impacto y la importancia de los atentados y de los hechos que ocurrieron durante el fin de semana, pero también es importante, y es lo que nos toca como gobierno, comprender este fenómeno en su totalidad, hacer uso de las herramientas y de la institucionalidad que tenemos como Estado y también analizar las estrategias que se han desplegado de cara a los resultados que están teniendo. Y estos resultados, lo avalan las cifras, han sido positivos. Como gobierno vamos a estar desplegados en la región en estos días. Como le decía, el ministro Cordero ya anunció la interposición de estas querellas y vamos a estar colaborando con la Fiscalía y con las policías como corresponde para dar con los responsables y que se establezcan las sanciones que corresponden. Un comunicado también, ministra, del gobierno de China que emplaza acá al gobierno de Chile a tener o a entregarle más seguridad a sus empresas, a las empresas chinas que están en Chile. ¿Cómo reciben también este emplazamiento de China y si coincide o no con el gobierno de ese país que dice que falta todavía mucha seguridad para las empresas de ese país que están acá radicadas en Chile? También si observaron ese comunicado, si lo pudo ver, algunos puntos que nos pueda comentar. Sí, a ver, nosotros como gobierno entregamos
condiciones que son reconocidas a nivel nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de inversión. Chile tiene una institucionalidad en esta materia que funciona, donde se hace valer el Estado de Derecho, donde se presentan las querellas y son perseguidas por la Fiscalía, donde los tribunales hacen su parte y donde como gobierno estamos permanentemente enfocados en abordar estos desafíos con estrategias que además están dando resultados. En ese sentido, nosotros creemos firmemente en la cooperación público-privada para enfrentar los desafíos de inversión. Creemos que es un motor de desarrollo y estamos seguros y comprometidos con que tanto este proyecto como muchos de los otros proyectos de inversión provenientes de distintas partes del mundo puedan desarrollarse de buena manera, puedan contribuir al crecimiento de nuestra economía y puedan también redundar en mejores condiciones para las familias. Quiero reiterarlo, Chile tiene una institucionalidad en esta materia que es robusta, que funciona, que se ha mejorado a partir de las distintas políticas de este gobierno y que es reconocida por inversionistas nacionales e internacionales. Buen día, ministra, ¿cómo Buenos está? días. Quería preguntarle, siguiendo la línea de lo que planteó de la gira a Brasil, ¿está dentro de los objetivos del viaje del presidente Boric a Brasil avanzar en un bloque latinoamericano para enfrentar la contingencia del comercio internacional? Y en eso, ¿cuál será el rol del presidente en esta materia, considerando que la región se encuentra fragmentada políticamente? A ver, nosotros como país hemos tenido a lo largo de los años, ¿verdad?, desde el retorno a la democracia, una política de apertura comercial que se basa en la diversificación y donde permanentemente los distintos presidentes han generado vínculos con Estados Unidos, con el Asia-Pacífico, con Europa o incluso dentro de la región que hoy día nos ponen en una situación ventajosa cuando se trata de enfrentar desafíos globales como los que estamos viendo a propósito de los aranceles. El objetivo del presidente en esta línea ha sido precisamente aquel, el de profundizar estas relaciones comerciales y de hacerlo no solo en el tránsito de bienes y servicios, sino que también en torno a la integración científica, tecnológica y cultural. Y si ustedes se fijan, cada vez que el presidente ha realizado estas giras, se acompaña por una delegación amplia de empresarios, de emprendedores, de académicos, de profesores, de científicos, de personas del mundo cultural que lo que nos permiten es precisamente eso, fortalecer y profundizar las redes comerciales y hacerlo también en los espacios científicos, culturales y tecnológicos que son fundamentales para el progreso de las naciones. Entonces el foco va en esa línea, en la de robustecer, diversificar, con Brasil, que es un socio comercial importante y donde el trabajo colaborativo dentro de la región latinoamericana ha sido también importante para nuestro gobierno, lo ha dicho el presidente en distintas ocasiones, ¿verdad?, incluso con proyectos que son innovadores, como la creación de este modelo de lenguaje en inteligencia artificial, lo que hemos hecho es precisamente profundizar en aquello que nos une dentro de Latinoamérica. Ministra, también, ¿por qué no se consideró postergar el viaje a Brasil, considerando que mañana parte la Expo Min y que estamos en un momento crítico de la guerra comercial y la necesidad de diversificar diferentes exportaciones? ¿El mandatario alcanzará a llegar a ser parte de esta instancia, al cierre de las actividades, al menos en cuanto a la programación que posee en su agenda? Bueno, precisamente por eso. Estamos en un escenario desafiante a nivel internacional y eso supone que el gobierno completo esté desplegado en todas las áreas que son relevantes. Brasil es nuestro tercer socio comercial, representa oportunidades de negocio y de diversificación que son fundamentales y en paralelo Expo Min, que se va a desarrollar con la presencia de la ministra Williams y otras autoridades de gobierno, se va a poder desplegar en Chile dando cuenta de la relevancia que tiene esta industria para nuestro país también. Por lo tanto, no se trata de hacer uno o lo otro, sino que como gobierno estamos comprometidos en abordarlo en todos los frentes y de que sea prioridad de todos nosotros. Ahora, llevándolo a un tema más político sobre la acusación constitucional contra el delegado Gonzalo Durán. Se ha planteado, por ejemplo, en la Democracia Cristiana que estarían abiertos a evaluar esta acusación. ¿Preocupa en el Ejecutivo el hecho de que entre mismas, si bien no son del oficialismo, son partidos aparte, entre mismas fuerzas progresistas ya esté generando adhesión o estén abiertos a evaluar la idea de una acusación constitucional contra el delegado? A ver, lo hemos dicho, como gobierno somos respetuosos de las atribuciones que tiene el Congreso, sin embargo, nos preocupa que se desvíen horas muy valiosas de trabajo legislativo a acusaciones constitucionales que en ocasiones anteriores lo hemos visto no han prosperado, ¿verdad? En particular, respecto de los delegados presidenciales, es importante recordar
que las causales de acusación constitucional son aún más estrictas que respecto de los ministros, son causales muy acotadas. Y por lo tanto, si es que esta si esta acusación se presenta, tendremos que hacer un análisis acucioso de las causales. Preferiríamos tener y dedicar nuestro tiempo a legislar en las materias que son relevantes para nuestro país, pero son atribuciones propias del Congreso y es lo que toca. Sobre eso hay algunos parlamentarios oficialistas que han planteado que esto podría poner en riesgo el hecho de que la democracia cristiana pueda apoyar una acusación constitucional contra el delegado Durán, un posible pacto en el sector. ¿Cómo analizas esa situación, considerando que el llamado constante del presidente ha sido a la unidad de la fuerza progresista? Sí, a ver, creo que es importante que cuando y si es que se presenta esta acusación sea analizada en su mérito. Como les señalaba, las causales para los delegados son bien estrictas. Y respecto de la discusión política que se da en torno a estas materias, eso es resorte de los partidos. Los partidos son quienes llevan adelante esas discusiones. Nosotros desde el gobierno lo hemos dicho, hemos hecho un llamado a primarias amplias, creemos que son positivas, creemos que la unidad del sector es relevante, pero eso no obsta a que los partidos tengan sus propias discusiones, que es lo natural que se da en estas materias y es lo natural que ocurra en democracia. Ministra, buenos días. Buenos días. Sobre el proyecto TOM y la tensión por el intercambio con China, ¿cuáles fueron las razones para frenar este proyecto astronómico? ¿Se tomó en cuenta las advertencias de diplomáticos estadounidenses y qué señal deja en medio de la guerra económica entre China y Estados Unidos? A ver, creo que es importante poner el proyecto en su contexto. Chile es una potencia astronómica y es una posición que se ha construido a lo largo de muchos años en torno a una institucionalidad que está muy clara y establecida. Los proyectos astronómicos, para poder instalarse en nuestro país, requieren de un acuerdo que se firma ya sea con la Cancillería o con la Universidad de Chile, que está habilitada por ley para precisamente llevar adelante esos acuerdos. Entonces, lo que se está haciendo es, en una conversación que ha sido fluida y permanente con la Universidad Católica del Norte y con la Embajada de China, es entender si este proyecto astronómico está dentro de ese marco institucional. Y en base a eso se está trabajando con las partes para precisamente tener este acuerdo paraguas que le da la institucionalidad necesaria a proyectos de esta naturaleza. Pero como le decía, el proyecto en específico tiene que entenderse en el marco de una institucionalidad que es conocida por las partes y con las que se están trabajando para poder resolverlo. Ministra, buenos días. Mientras usted realizaba esta vocería, en paralelo estaba hablando la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, anunciando que finalmente el sector no va a ser una primaria. Se había hablado hasta la semana pasada que algunos senadores iban a participar de la misma, pero finalmente no va a ser así. ¿Cómo ve el gobierno que esto haya ocurrido, reconociendo ellos también que hubo una reticencia, además de los otros candidatos de derecha, para sumarse a esta instancia? Bueno, eso es una decisión de los propios partidos. Nosotros como gobierno lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Las primarias se crearon para fortalecer la democracia, para que sean las personas quienes deciden quiénes van en la papeleta y no los partidos encerrados en cuatro paredes. Así que no podemos sino comentar aquello, ¿verdad? Es una decisión de los partidos de Chile Vamos y bueno, cada vez que no tenemos primarias se pierden oportunidades de que la ciudadanía haga valer su derecho a votar. ¿Tiene que ver esto también con el análisis que realizaban desde el gobierno por otras situaciones con la derecha donde criticaban la falta de gobernabilidad que pueden dar? A ver, es una discusión que está abierta y los chilenos y chilenas van a tener que tomar la decisión a la hora de ir a votar. Lo que sí podemos decir desde el gobierno, y creo que es algo que no son solo palabras, sino que son hechos y que se ha visto a través de proyectos tan emblemáticos como la reforma de pensiones, el royalty o la misma creación del Ministerio de Seguridad. Para poder gobernar y para poder hacer avances que mejoren la calidad de vida de las personas, se requiere de liderazgo, se requiere de la capacidad de generar acuerdos, se requiere de la capacidad de ordenar. Entonces, cuando los chilenos y chilenas vamos a votar, lo que decidimos y por lo que votamos son por ideas, pero también por la capacidad de poder construir esos acuerdos, de poder tener ese liderazgo y de hacer que el país avance. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.